El material que se presenta pertenece al Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras fuentes que en su oportunidad se citan. Imagínese usted en esta situación. Llega a su guardia de neonatos y le informan que por la madrugada nació este producto y a usted le toca valorarlo. ¿Ya lo observó bien? ¿Cuál es su diagnóstico? Seguramente piensa, es un defecto del tubo neural. Sí, pero esta impresión diagnóstica es muy amplia y este caso hay que particularizarlo. ¿Cómo explica la presentación de este tipo de anomalías? Esto lo llevará entonces a recordar cómo es el desarrollo del sistema nervioso. Ahora bien, toda parte corporal empieza a desarrollarse a partir de un primordio. En el caso que nos ocupa, el primordio para el sistema nervioso se denomina tubo neural. El tubo neural también es denominado tubo encéfalo-medular. ¿Cómo se formó este? Para contestarnos a esta pregunta, hay que remontarnos a la etapa en que el embrión es un disco plano, es presomítico y observémoslo por la región dorsal. Recordemos, inicia la tercera semana y en esta región dorsal vemos zonas dinámicas porque las células presentes en estos sitios se empiezan a mover, dado que empieza a llevarse a cabo el proceso denominado gastrulación. Como resultado se forman estructuras como un nódulo, una fosa, una línea y un surco, todos ellos primitivos. La gastrulación tiene como propósito que en el embrión se formen las capas germinativas, de tal manera que todas estas estructuras están involucradas en ello. Como lo vemos, por ejemplo, en este otro esquema, en donde la gastrulación ya va más avanzada y se observa ya la formación de células del ectodermo, células del endodermo y células del mesodermo. Y es precisamente en el primer tipo celular hacia las cuales vamos nosotros a enfocar nuestra atención, porque representan la materia prima para la formación de tejido nervioso. Ellas empiezan formando una placa neural. Y la presencia de esta placa neural en el dorso del embrión implica entonces que en este ya empieza a llevarse otro proceso denominado neurulación. Este es precisamente el proceso por medio del cual se forma el tubo neural. ¿Cómo se forma la placa neural? Bueno, pues para ello se necesitan dos condiciones básicas que vamos a describir en este esquema de un corte transversal de un embrión somítico. En el dorso del embrión, las células del ectodermo están siendo influenciadas por una molécula señalizadora conocida como proteína morfogenética de hueso, la de tipo 4. Ella normalmente inhibe la formación del sistema nervioso, pero es importante para regular otras diferenciaciones por parte del ectodermo. Entonces, para empezar a formar tejido nervioso se necesitan otras moléculas que inhiban la acción de la proteína morfogenética de hueso. Y entre esas moléculas destacan las denominadas Nogin y Cordina. Ellas actúan sobre la proteína morfogenética de hueso e inhiben su
estímulo, ¿verdad?, para inhibir a su vez el desarrollo del sistema nervioso. Bien, entonces, esa inhibición es una condición. Decíamos que se necesitaban dos. La otra es la inducción. La inducción está dada por dos importantes estructuras que son formadas precisamente a partir del mesodermo que decíamos se originaba como parte del proceso de la gastrulación. Estas estructuras son los somitas y la notocorda. Entonces ellas empiezan a enviar señales hacia el ectodermo y este responde formando precisamente la placa neural. La presencia de la placa neural es muy breve porque muy pronto sus bordes se elevan formando los denominados pliegues neurales, los cuales bordean o delimitan una depresión central conocida como surco neural. En este esquema, que representa una vista dorsal del embrión, vemos cómo la neurulación sigue su marcha. Está presente el surco neural, los pliegues neurales. Vemos que ya ha avanzado la tercera semana e incluso nos encontramos a inicios de la cuarta semana. En este otro esquema vemos en un corte transversal precisamente a los pliegues neurales y al surco neural. Ventral a ellos encontramos a los grandes inductores como son los somitas y la notocorda. Noten en relación a los pliegues neurales la presencia de un nuevo grupo celular representado por este círculo amarillo pequeño conocido precisamente como las células de la cresta neural. Ellas van a jugar un papel muy importante en la organogénesis y por supuesto también en el desarrollo del sistema nervioso, sobre todo el periférico. En este embrión noten además cómo sus lados han ido avanzando hacia la parte ventral, lo que le va dando ya una configuración semicircular al embrión. Esto quiere decir que además de la neurulación, en este momento estamos viendo representado también otro proceso del desarrollo conocido como el plegamiento embrionario. Los pliegues neurales tienen un crecimiento dorsal y medial, como se puede apreciar en este esquema y en este y en este, ¿verdad?, donde vemos que los pliegues neurales se unen entre sí y lo que era el surco neural pues ahora se ha convertido en un tubo neural. En esta vista dorsal de todo el embrión vemos que la unión entre los pliegues neurales no es al mismo tiempo en toda su extensión, sino que ésta va llevándose por determinados puntos. Por ejemplo, el corte transversal del embrión que veíamos anteriormente, pues es como si a este embrión completo lo hubiéramos cortado a este nivel. Ya decíamos, es donde se veían los somitas. De hecho, son los primeros en aparecer. Conforme avanzamos en el desarrollo, seguimos viendo el embrión de la misma manera, vemos que la fusión de los pliegues neurales se ha extendido en sentido craneal y caudal. Por lo tanto, ya casi estamos terminando la cuarta semana, pero ahí vemos cómo los extremos se observan aún abiertos. Todavía no se han fusionado normalmente estos extremos. Y a esas aberturas se les conoce con el nombre de neuroporos. Estos son dos, uno craneal y otro caudal. El neuroporo craneal se cierra
alrededor del día 25 y el caudal lo hace aproximadamente 2 días después. Nuevamente, utilizando un esquema para representar un corte transversal de un embrión en donde ya hay tubo neural formado, vemos que este se desprende del ectodermo que le dio origen, de tal manera que a este ectodermo ya separado del tubo neural se le conoce de ahora en adelante como el ectodermo superficial. Y este juega un papel muy importante en la formación de estructuras como la piel. También vemos la separación de las células de la cresta neural, que acompañarán a todo lo largo de su extensión al tubo neural. El plegamiento embrionario, es decir, los lados del embrión, también ya han avanzado más hacia la parte ventral. Y pues bien, entonces termina la cuarta semana y normalmente se considera que el proceso de plegamiento debe de haber terminado, de tal manera que al embrión se le describirá de ahora en adelante como una estructura tubular. Y en relación a la neurulación, vemos cómo pues ya se ha formado el tubo neural. Entonces, por lo tanto, este proceso culminó con su propósito. Bien, ¿qué le estudiamos al tubo neural o tubo encéfalo-medular? Con el propósito de hacer una descripción sencilla sobre su posterior evolución, vamos a considerarlo compuesto por diversas partes. Y aunque estas las vamos a revisar por separado, su desarrollo, la verdad, es que ocurre de manera simultánea. Estas partes son regiones, su luz, su pared. En relación a las regiones del tubo neural o tubo encéfalo-medular, tenemos que estas son dos, una craneal y otra caudal. Noten que la porción craneal, como su nombre lo indica, se encuentra alojado en la región de la cabeza y muestra dilataciones, en tanto que la porción caudal se extiende desde la región cervical por todo el dorso del embrión hasta la cola. A diferencia de la porción craneal, esta región caudal no muestra dilataciones y su calibre es uniforme y angosto. Bien, ¿por qué la porción craneal tiene dilataciones? Bueno, pues porque ellos representan la formación del encéfalo primitivo y estas dilataciones se llaman vesículas encefálicas primarias. Como vemos, son 3 y se llaman la más rostral, prosencéfalo, la media, mesencéfalo, la más caudal, rombencéfalo. Como decíamos, a partir de ellas se formarán los diferentes componentes del encéfalo adulto. A diferencia de la porción caudal, que a partir de ella se formará la médula espinal. Entonces, como vemos, de la porción craneal se forma encéfalo, de la porción caudal se forma la médula espinal. Y eso es lo que justifica que al tubo neural también se le conozca como encéfalo medular. Pero
¿Por qué hablábamos de unas vesículas encefálicas primarias? Bueno, pues porque estas darán lugar a las llamadas vesículas encefálicas secundarias. Es decir, su presencia es muy breve porque básicamente la más rostral y la más caudal se van a subdividir. Y así tenemos, por ejemplo, que a partir del rombencéfalo se formará el mielencéfalo como vesícula cerebral más caudal, en tanto que craneal a él se formará el metencéfalo. El mesencéfalo es una vesícula encefálica que no se divide, entonces queda como tal. Y de lo que era prosencéfalo, luego tenemos la formación del diencéfalo y telencéfalo. Cabe señalar aquí que, a excepción del telencéfalo, todas las vesículas cerebrales son impares y de posición medial. En cambio, el telencéfalo es una vesícula encefálica par y se localiza hacia los lados del tubo neural. Como vemos en esta representación del tubo neural aislado del embrión, hacia la quinta semana, decíamos, tenemos todas las vesículas encefálicas presentes, ¿verdad? Y ellas les van dando ciertas estructuras, flexiones al tubo neural. Estas flexiones o dobleces reciben diferentes nombres según el lugar donde se encuentren. También se les denomina acodaduras. Vamos a citar las más importantes, como son la cefálica, si se encuentra a nivel del mesencéfalo, o la cervical, si es la que se encuentra entre rombencéfalo y médula espinal. En esta representación, donde vemos un embrión visto por su lado derecho, vemos cómo estas flexuras o acodaduras del tubo neural son las que van dando origen a que la cabeza se flexione hacia la parte ventral, siendo esto una característica típica del embrión de la quinta semana. De hecho, cuando describimos las características morfológicas externas del producto para esta edad, este es un hallazgo, la flexión de la cabeza, y ahora sabemos que esto se debe precisamente a las flexuras o acodaduras del tubo neural y la presencia de las vesículas encefálicas secundarias. Bien, entonces del tubo neural o encéfalo-medular hemos revisado sus regiones. Sigamos con la luz del tubo neural. Esta es el conducto central y en el adulto viene a estar representado por el denominado sistema ventricular. La luz del tubo neural recibe diferentes nombres según la altura del tubo neural a la cual se encuentra. Por ejemplo, si partimos de la porción caudal, donde decíamos que el tubo neural es estrecho y es recto y que formaría a la médula espinal, entonces tenemos que ahí la luz se convierte en el conducto ependimario. Craneal, es decir, ya en la región de la cabeza y en relación con las vesículas encefálicas, vemos que en el rombencéfalo esa luz se ha dilatado, se ha ensanchado y por lo tanto esto se constituye como el denominado cuarto ventrículo. El mesencéfalo, decíamos, no se subdividía, entonces por lo tanto su luz no experimenta grandes cambios. A esta región en el mesencéfalo
se le conoce como el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Craneal al mesencéfalo, decíamos, se encuentra el diencéfalo. Aquí nuevamente la luz se ensancha y corresponde al tercer ventrículo. Y ya más rostralmente nos encontramos con el telencéfalo. Como decíamos, son vesículas cerebrales pares. Su luz se encuentra ensanchada y corresponden, por lo tanto, a los ventrículos laterales. Noten ustedes la amplia comunicación de la luz del tubo neural entre todos estos componentes del sistema ventricular. Esta comunicación puede ser de manera directa, pero también puede ser a través de agujeros. Por ejemplo, del ventrículo lateral al tercer ventrículo encontramos los denominados agujeros de Monro. En el cuarto ventrículo encontramos los denominados agujeros de Luschka hacia los lados del techo, o bien en la parte media del mismo sitio encontramos al agujero de Magendie. La luz del tubo neural, decíamos, es el conducto central por el cual se encuentra circulando el líquido cefalorraquídeo. Este se encuentra recambiándose constantemente. Se elimina a través precisamente de los agujeros de Luschka y de Magendie para pasar al espacio subaracnoideo. En esta representación rotante vemos que la luz del tubo neural se ha modificado porque pues hablábamos de vesículas encefálicas, entonces ellas se fueron modificando conforme va ocurriendo su evolución para originar a sus diferentes derivados y su luz fue adoptando distinta configuración. En esta otra configuración vemos claramente la comunicación que señalábamos previamente. Revisando diferentes fuentes de información, encontramos que los autores refieren diversas funciones para el líquido cefalorraquídeo. Vamos a citar algunas de ellas. ¿Quién forma al líquido cefalorraquídeo? Bueno, pues utilizamos este esquema de un corte transversal a nivel tanto del telencéfalo como del diencéfalo y vemos la presencia de los plexos coroideos. Estas son formaciones a expensas del mesénquima que se encuentra rodeando al tubo neural, que de hecho también participa en la formación de las meninges. En sitios ya estratégicamente predeterminados, estas células de mesénquima se introducen a las cavidades ventriculares, llevándose a las células ependimarias, las cuales vienen a representar parte de su pared. Las células de mesénquima empiezan a formar vasos sanguíneos y tejido conjuntivo, y es precisamente el denominado ultrafiltrado capilar el que se vacía hacia las cavidades ventriculares para iniciar su circulación. Aquí, por ejemplo, vemos el ventrículo lateral, los plexos coroideos en el ventrículo lateral, pero también vemos en el techo del diencéfalo
la formación de los plexos coroideos correspondientes que vacían el líquido cefalorraquídeo hacia el tercer ventrículo. Ahora, ¿podría responder a esta pregunta? En relación a esta imagen que corresponde a un embrión humano de 6 semanas, ¿podría reconocer las estructuras señaladas como esta o esta, 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 esta o esta? En este último caso, adelantamos, corresponde al del encéfalo y como decíamos, uno de sus principales derivados será el hemisferio cerebral, por eso es doble. Su crecimiento será ventral, caudal, dorsal, de tal manera que los hemisferios cerebrales pues prácticamente cubren a los derivados de las otras vesículas cerebrales. Podrá reconocer en relación al tubo neural que encontraríamos en esta región. Por otro lado, no hay que olvidar que por último, revisemos la otra parte del tubo neural o encéfalo medular, que es la que corresponde a la pared. Y esto nos lleva a conocer entonces la denominada histogénesis del tejido nervioso. Es decir, cómo es que surgen los diferentes tipos celulares que observamos en el sistema nervioso. Para ello, nuevamente nos remontamos a etapas tempranas del desarrollo, como lo observamos en este corte transversal de un embrión que fue procesado con microscopía de barrido. Vemos la pared del surco neural conformado por células de neuroectodermo. Una vez que se forma el tubo neural, estas células se denominarán células del neuroepitelio, como lo vemos en esta representación de un corte transversal del tubo neural. Característicamente, este neuroepitelio es considerado como pseudoestratificado, porque sus células constantemente están experimentando división celular. Y en ellas vamos a observar el proceso de citodiferenciación que se lleva
en diferentes tiempos. Primero, las células neuroepiteliales empiezan a citodiferenciarse como neuroblastos bipolares. Posteriormente, estos se transforman en multipolares para finalmente dar origen a la célula nerviosa adulta, que es la neurona. Una vez que se ha terminado de formar este tipo de población celular, ahora las células neuroepiteliales empiezan a diferenciarse hacia las células que serán las células de soporte o de sostén para las neuronas, es decir, a glioblastos. Dependiendo de su configuración final, a estos glioblastos les vamos a denominar astrocitos protoplasmáticos o bien astrocitos fibrilares. También otro tipo de célula de soporte o de sostén son los oligodendrocitos. Y aquí es importante destacar que es a partir de este tipo celular que se forma la envoltura de mielina para las neuronas del sistema nervioso central, a diferencia de la mielina formada en el sistema nervioso periférico, cuyo papel recae en las células de la cresta neural. Una vez que se formaron neuronas, células de soporte, las células neuroepiteliales quedan como células de pared del sistema ventricular y se les conocerá precisamente como células ependimarias, que son las que habíamos referido anteriormente, si lo recuerdan, como aquellas células que forman parte también incluso de la pared de los plectos coroideos. Además de estos tipos celulares referidos, existe otro, que son las células microgliales. Estas se diseminan en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Son pequeñas y derivan de células mesenquimáticas. Invaden el sistema nervioso muy tarde en el periodo fetal, incluso después que éste fue penetrado por los vasos sanguíneos. Hay algunos autores que refieren que estas células se desarrollan a partir de monocitos que ingresan en el sistema nervioso central precisamente con estos vasos sanguíneos. ¿Qué función tienen o qué papel juegan en el sistema nervioso estas células microgliales? Bueno, pues son los macrófagos del sistema inmunitario del sistema nervioso. Se consideran como las células de limpieza. Una vez que revisamos las diversas partes del tubo neural y citamos en general sus derivados, reconsideremos el caso inicial en que le planteábamos preguntas como ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cómo explica la presentación de estas anomalías? ¿Se encuentra ahora preparado para contestarlas correcta y detalladamente? Veamos si en sus respuestas utilizó los siguientes conceptos. Recuerde